La monstruosa desigualdad social y económica que existe en el planeta, la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos multimillonarios en el planeta y la creciente pobreza a través de este sistema político, económico, capitalista neoliberal va a generar conflictos sociales de grandes magnitudes, levantamientos en muchas partes del planeta, en países que ya están viviendo esta conflictividad social, política y económica. Así lo advierte el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apoyándose en esta teoría, en esta tesis del multimillonario de Estados Unidos, Nick Hanauer. Quédate a conocer todos los detalles de esta declaración que sin duda no le va a agradar a los multimillonarios del planeta. Pero primero quedamos que íbamos a dar información sobre un video de un potentado estadounidense que hace una reflexión sobre el daño que causa la desigualdad, el que no haya conciencia de lo que se provoca cuando se acumula mucho capital en pocas manos, cuando pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Eso al final provoca ingobernabilidad, confrontación, violencia. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. La postura del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha sido muy clara desde el principio de la llamada Cuarta Transformación. Está en contra del sistema económico neoliberal. De hecho, responsabiliza a este modelo político, económico, de ser el responsable de la pobreza que se vive en México, pero ha ido más allá. No solo responsabilizó a los expresidentes desde Carlos Salinas, quien fue el que instrumentó este modelo neoliberal, pasando por Ernesto Zedillo, ambos del PRI, y luego los panistas, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, que siguieron la misma dinámica de este modelo económico y obviamente con el expresidente priista Enrique Peña Nieto. Le dio un cambio a toda esta cuestión ideológica y los principios de la Cuarta Transformación están en contraposición con el modelo neoliberal que en Centroamérica lo viene empujando fuertemente Estados Unidos. También habló que el sistema político neoliberal, este sistema económico, ha sido el causante de la pobreza en América Latina, en Centroamérica, en Sudamérica, pero hoy llama mucho la atención lo que Andrés Manuel López Obrador expuso en su conferencia de prensa matutina, la tradicional mañanera, y llama la atención porque es uno de los primeros presidentes de Latinoamérica que levanta la voz para advertir de un posible conflicto social de grandes magnitudes por la creciente desigualdad económica, desigualdad social que impera no solo en América Latina, sino en todo el planeta. Y ahí presentó pues un video de este multimillonario de Estados Unidos, Nick Hanauer, en donde López Obrador se apoya para decir que la desigualdad social va a generar grandes problemas de índole social y económico y político a gobernantes de todo el planeta. Por eso, ¿hacia dónde va el mundo en esta visión que da a conocer Andrés Manuel López Obrador? Pues estarían comparando movimientos de gente, levantamientos de poblaciones
de incalculables consecuencias, como ocurría antes de la Revolución Francesa. Hasta ese punto es que Andrés Manuel López Obrador está argumentando que la concentración de la riqueza en unas cuantas personas, no solo en México, sino en toda América Latina y en el planeta, está generando cada día más pobreza y se está ensanchando la brecha entre la clase media baja con la clase alta, y esto es verdaderamente terrible, y hay brotes de inconformidad social en gran parte de países de Latinoamérica, pero también en Europa, y bueno, este fenómeno de la separación de algunos países que están enfrentando, por ejemplo, la Unión Europea con el famoso Brexit y la separación que quiere hacer el Reino Unido, en España con su problema de Cataluña, y podemos ver que China enfrenta también su problema con Hong Kong, y situaciones que obviamente están impactando también en todo el resto del planeta. Es por eso que López Obrador dio a conocer esta postura que sin duda va a generar muchos comentarios a favor y en contra, pero vayamos a lo que ocurrió ahí en la conferencia de prensa. Esto es lo que destaca, por ejemplo, la revista Forbes. Andrés Manuel López Obrador ve en Nick Hanauer, multimillonario de Estados Unidos, un gurú para combatir la desigualdad. El presidente de México proyectó un video en el que se observa a este multimillonario narrar acerca de los daños que ocasiona la desigualdad económica y que impacta en lo social y también en lo político. Así inició Andrés Manuel López Obrador su conferencia de prensa, poniendo una parte de un video en donde este personaje estadounidense, este empresario estadounidense, habla de la monstruosa desigualdad que existe en el planeta y advierte de los graves riesgos que pueden venir a futuro. Este empresario habla de aumentar el salario mínimo para reducir la desigualdad social y económica que impera actualmente en el mundo. La propuesta es la de fomentar el crecimiento de la clase media con el fin de evitar una revolución que costaría más. Veo orcas, así es como lo menciona, veo orcas enojadas con turbas, obviamente ahí, porque mientras los plutócratas vivimos más allá de los sueños de la avaricia, el 99% de los conciudadanos está cayendo cada vez más y más y más en la pobreza. Después de esta proyección, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pues también dio a conocer su punto de vista sobre la gente humilde y pobre, que debe de ser la que más reciba, mientras que el sector privado debe de procurar hacer negocios, pero al mismo tiempo buscar ganancias razonables y respetar el marco legal. Obviamente muchos han hablado de este personaje a raíz de que Andrés Manuel López Obrador lo trae pues a la escena política nacional, y con esto pues pretende que ahora sí que se extienda este posicionamiento ideológico político a toda América Latina. Nick Hanauer es un multimillonario que critica a los plutócratas y además inspiró a López Obrador. Pretende que la clase media aumente, además de evitar la aportación legal de armas. El nombre de Nick Hanauer fue emitido en la conferencia de prensa por Andrés Manuel López Obrador, y como una especie de gurú, el mandatario mexicano usó un discurso de él porque lo considera un millonario con responsabilidad social que advierte acerca de los peligros del crecimiento de la desigualdad social, mientras los plutócratas nos dejamos llevar por los sueños de la avaricia, es lo que sostiene. Y bueno, esta parte está interesante. ¿Quién es? En un momento te voy a poner lo que en la conferencia de prensa presentó López Obrador, un extracto de ese video. ¿Quién es Nick Hanauer? Según su página web oficial, es un líder de negocios, emprendedor y capitalista de riesgo. Además, es un ferviente activista en contra de la aportación de armas porque considera que se debe proteger a los niños y no a las pistolas. Ha sido fundador, cofundador y además ha invertido en docenas de empresas. Fue el primer inversor no familiar en Amazon.com y una compañía que fundó, iQuantype, luego vendió a Microsoft por 6.400 millones de dólares. En los últimos años, según su página web, Hanauer ha establecido
pues ahora sí que rol ya como un innovador cívico, orador público y crítico feroz de la creciente desigualdad de ingresos de Estados Unidos. Es el fundador de Civic Ventures, una incubadora de políticas públicas en Seattle dedicada a catalizar un cambio social significativo. Esto es lo que puso a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en su conferencia de prensa matutina. Veamos. So what do I see in our future today? You ask? I see pitchforks, as in angry mobs with pitchforks. Because people like us plutocrats, because while people like us plutocrats are living beyond the dreams of avarice, the other 99% of our fellow citizens are falling farther and farther behind. If the trend continues, the top 1% will share over 30% of national wealth in another 30 years, while the bottom 50% of Americans will share just 6%. You see, the problem isn't that we have some inequality. Some inequality is necessary for a high-functioning capitalist democracy. The problem is that inequality is at historic highs today, and it's getting worse every day. And if wealth, power, and income continue to concentrate at the very tippy top, our society will change from a capitalist democracy to a neo-feudalist rentier society like 18th century France. That was, France before the revolution and the mobs with the pitchforks. So I have a message for my fellow plutocrats and zillionaires, and for anyone who lives in a gated bubble world. Wake up. Wake up. It cannot last. Because if we do not do something to fix the glaring economic inequities in our society, the pitchforks will come for us. For no free and open society can long sustain this kind of rising economic inequality. It has never happened. There are no examples. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy enfático al prácticamente responsabilizar al modelo neoliberal de haber hundido al país en la miseria, en la pobreza y sobre todo pues proceso de privatización en México que hicieron desde Carlos Salinas hasta el expresidente Enrique Peña Nieto. Es por eso que López Obrador en su cuarta transformación le apuesta a apoyar a los pobres. De hecho, fue un eslogan de campaña, primero los pobres, y ha encontrado resistencia, grandes intereses que se han obviamente incrustado en México en esa relación de gobierno, políticos y empresarios, y no le ha sido nada fácil sacar adelante su cuarta transformación. Ha tenido obstáculos López Obrador, por eso hizo esta reflexión. Escuchemos lo que dijo López Obrador. Nosotros en México, por la corrupción que imperó, se produjo una monstruosa desigualdad económica y social. Y eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de nuestros problemas sociales. Entonces, ahora que se han iniciado los cambios, vamos a procurar, en el marco de la ley, que haya una mejor distribución del ingreso, que no haya tanta desigualdad económica y social.